consiste el verdadero patriotismo, señorías, en el reconocimiento de un bien común y no solamente en la identificación con los símbolos de todos. Es rotundamente falsa la concepción neoliberal para la que la sociedad no existe y que solo toma en cuenta a los individuos y a las familias. Existimos, señorías, como comunidad, y en lo público es donde nos reconocemos, porque es lo público lo que nos une, nos vincula y nos representa como sociedad. Es verdad que los símbolos son importantes para los seres humanos, pero lo son precisamente por aquello que simbolizan. España, para nosotros, es la educación pública de nuestros hijos, son las pensiones públicas de nuestros mayores, es el cuidado sanitario público de nuestros familiares. España es el socorro de nuestros vecinos en las catástrofes, la comodidad de nuestros desplazamientos, la seguridad en nuestras calles. España es también los impuestos que pagamos solidariamente para costear todo ello. El dinero no siempre está mejor en el bolsillo de quien posee una fortuna, como estamos escuchando últimamente. A menudo el dinero está mejor, por ejemplo, en las escuelas públicas, en las bibliotecas que nos hacen más sabios, en los hospitales que nos mantienen más sanos, en las vías que nos comunican, en las pensiones que amparan nuestra vejez, en las comisarías y en los juzgados que garantizan los derechos y las libertades. Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. ¿Cómo va, Víctor Hugo? Buen día. Bien, ¿cómo se presenta la jornada? Nublada, por ahora hay una pelea en el techo de San Telmo y Montserrat entre las nubes y el celeste. 21:3, 29 la máxima de hoy, no hay previstas lluvias, ya pasaron las de la madrugada, del principio de la mañana, y mañana sí, ya arrancamos con 31, 33, temperaturas de verano. Nos hemos puesto en marcha con palabras de Pedro Sánchez, el candidato a la presidencia del gobierno español. El martes seguramente será confirmado presidente, y ha dicho una serie de cosas muy interesantes sobre lo público y lo privado, que yo las imaginaba como una respuesta a lo que Susana Jiménez había dicho con relación a su enojo por el 30% del dólar turista. Venía bien para cotejar un punto de vista y otro, pero vuelve fuertemente siempre esto de lo privado y lo público, y es muy interesante lo que dice el presidente español, con el que además se manifestó inmediatamente de acuerdo Alberto Fernández. Visiones similares sobre lo público, dijo Alberto Fernández. Coincidir en priorizar a los más vulnerables, planteó como coincidencia el presidente argentino después de escuchar a un Sánchez que abría de par en par las puertas para el regreso en España del estado de bienestar. Es muy interesante y vamos a volver sobre estos temas y todas las novedades, etcétera. A mí me tiene muy preocupado en el comienzo del día la relación con Venezuela, pero sobre todo la relación con Estados Unidos, porque me parece que el mensaje dado por Felipe Solá desde la Cancillería hace a esa pertenencia que quieren los medios dominantes, que quiere el establishment nacional e internacional de la derecha. Lo de Guaidó, ya lo explicó también Martín Granowski, fue el acto estúpido de un payaso mediático subido a una reja cuando él mismo no quiso entrar antes para no dar quórum, que esto era lo que él quería. Desde ese día, si ustedes buscan, amigos, trabajando de ciudadanos en los diarios de la derecha de la Argentina, habrán visto que Guaidó tenía problemas, decían, para revalidar su condición de presidente de la Asamblea Nacional, porque está muy acusado de corrupción por otros integrantes de la derecha, y está dividida la derecha, como pasa muchas veces y es parte de la explicación de por qué Maduro consigue democráticamente sostenerse en el poder. La cuestión es que Guaidó, sabiendo lo que se anunciaba, que la votación le iba a ser desfavorable, no quiso entrar, no quiso dar el quórum, quiso pelear desde otro lugar. Y este payaso mediático subido después a la reja trató de mostrarle al mundo los impedimentos que había para que entrara. Pudo haber entrado caminando para atrás a la Asamblea Nacional sin ningún tipo de problemas, mientras esto era lo válido. Después, cuando quiso hacer una jugarreta de tipo mediático, terminó en ese bochorno, del que también el gobierno participa, porque al fin de cuentas, aunque ya no tenga nada para hacer Guaidó, aunque lo que hizo sea desdoroso, ¿para qué le regalás al orden internacional esa imagen del estúpido de Guaidó subido a una reja? Ahora bien, ¿por qué el gobierno argentino compra tan de inmediato? ¿Cuál es el apuro que tenía por mostrarse
peleón con Venezuela hablando de democracia cuando a la democracia la ataca mucho más la oposición y los Estados Unidos que el propio gobierno venezolano. Me deja muy preocupado, me deja muy angustiado. Estoy leyendo algo de Comunanet, Gustavo. Los medios pronostican el fracaso de Alberto Fernández si no impone un alineamiento total. La preponderancia diaria en Clarín, La Nación e Infobae de posiciones estadounidenses expresa la oposición más consistente al gobierno y muestra cuáles son sus ejes. Van de la presencia de Evo Morales a Nisman, de la tecnología china 5G a Venezuela, de Vaca Muerta al Fondo Monetario Internacional. La propalación es tan machacosa que dejó en segundo plano la repetición de los eslóganes ajuste e impuestazo. Es un acto apresurado, por lo menos el de Felipe Solá, consecuentemente el del gobierno argentino, que me imagino que avala ese proceder. Es como haber tenido muchas ganas, Gustavo, de decirle a Estados Unidos, mirá cómo somos capaces de pelearnos con Venezuela, y aprovechar la primera tontería de las muchas que se producen en la pelea de este tipo que es una verdadera alimaña, este Guaidó, un traidor, un gusano, que traiciona abiertamente a su país para jugar para otro tipo de intereses. Me parece muy triste el rápido alineamiento de la Cancillería argentina, y si debo decir del gobierno argentino, parecía que tenían muchas ganas de mostrarle a Estados Unidos que en la primera de cambio iban a mostrar que con Venezuela no tenemos nada que ver. Por un lado, la puesta en escena no obliga a ninguna respuesta diplomática, bajo ningún punto de vista. Y en segundo lugar, cualquier alineamiento directo, indirecto, formal y hasta previsible en algunos aspectos, en este caso se profundiza cuando vos te pones detrás no de Estados Unidos, sino de Trump. Y ahí la cosa se complejiza desde el punto de vista político muchísimo más. Caramba, parecería peor ese payaso mediático de Guaidó subido a la reja que el asesinato selectivo cometido por los Estados Unidos en Irán, que es un episodio que puede traer consecuencias para toda la humanidad. Sí, claro. Me pareció triste, quería dejarlo marcado en el principio, pero hay mucha cosa buena para comentar y también nos vamos a entregar a eso. Otro hecho de aquellos que parece que uno tiene que mencionar en el comienzo es un tuit de Juana Morín que me preocupa muchísimo, nuestro joven, brillante colega. Agentes de tránsito de la ciudad denuncian que el gobierno porteño despidió a más de medio centenar de trabajadores. Casualmente, Gustavo Campana, a aquellos que fueron elegidos como referentes para pedir por las medidas de seguridad tras el asesinato de Cintia Choque. Asesinato que además lo que puso en la superficie era cómo estaban precarizados esos trabajadores del Estado en la cava. Y entonces que hoy los delegados, los tipos que fueron a la pelea, los encargados de la discusión sindical quedaran afuera, es otro signo, pero ineludible, del neoliberalismo porteño. Pero se vendió más para Reyes. Parece que la reforma impositiva, la ley impositiva en la provincia de Buenos Aires va a salir el próximo miércoles. Hay expectativa favorable al respecto. Ha quedado muy claro cómo era la mentira sobre el impuestazo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Las cifras han, de alguna manera, puesto a la oposición en su lugar. Y hoy, aquellos que gritaban, y mucho, hace más o menos una semana o 10 días, se sienten dialoguistas. Hicieron su circo y ahora tienen que sentarse. Pues sabés que la hipocresía de Cambiemos en el proyecto de ley impositiva de Buenos Aires es uno más de los hechos que demuestran de qué manera juegan en política. Alejandro López Acoto, Carlos Martínez Martín Mangas y Ricardo Paparas son investigadores docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Se pusieron a trabajar con los diputados de 3 de febrero que votan en contra del impuestazo, como ellos le dicen, y que dieron un verdadero impuestazo en 3 de febrero, con impuestos que son más altos que los que
Kicillof quiere cobrar en la provincia de Buenos Aires, y además de ser más altos, son más injustos. En proporción eran terriblemente más altos. Sin embargo, el intendente era una de las cabezas que se encargaba mediáticamente de pegarle a la ley que iba a tirar sobre el Congreso Kicillof para reordenar la economía en la provincia. Pero además de tener que decir que hubo un año negro para las ventas minoristas, que cayeron un 11,6 durante 2019, terrible. Imagínate cuántos comercios se pudieron sostener. Es interesante ver de minuto uno una nota en la que señalan que, estimuladas por los planes de cuotas, las ventas para Reyes subieron entre 2 y 3%. Hacía tiempo que no se veía un aumento del consumo, un aumento de las ventas. Inyección de dinero para el consumo. Estatales con salarios menores a 60.000 pesos van a cobrar aumento de 4.000 en 2 tramos, 3.000 en febrero, 1.000 en marzo, y se busca que las provincias y los municipios replican esta suba. Es un dato no tan positivo lo que Roberto Navarro cuenta en el Destape. El impacto del IVA en alimentos va a ser mayor que el aumento de sueldos de 4.000 pesos. Es decir, lo que vendrá de inflación como consecuencia de la salida del IVA, que es muy difícil de sostener. Esto es verdad. Lo pudo hacer el descarado, inútil del presidente anterior, desesperado para ver si podía revertir el panorama de las PASO. Es cuando tomó la decisión del IVA. Pero la cuestión es que hubo que reimplantarlo por parte del gobierno, y que esto, según Roberto, podría determinar que este primer mes el efecto positivo de aumentar los salarios no va a ser tanto en función de lo que a los alimentos traslada el IVA. Mientras tanto viene la reconstrucción, relanzamiento de Precios Cuidados, ponerlo de pie tras 4 años de vaciamiento. Se relanza entonces esta semana, buscando marcas de primerísima línea dentro de ese programa, y que además de esta forma los supermercados con Precios Cuidados sean la referencia para ayudar a la baja del precio, y que los consumidores puedan tener allí en la góndola a la que van cotidianamente esos precios cuidados que el macrismo escondió. Algunos hechos a los que nos vamos a referir en el transcurso de esta edición de la segunda mañana de las 7:50. Salud está liberando 12 millones de vacunas retenidas en aduana. ¿A vos te parece posible lo que ha sucedido? La cara de Ginés observando qué era lo que había en esos contenedores. Es más, él conocía la carga, pero otra cosa era toparse con la realidad. Cualquiera de nosotros, parados, qué sé yo, en la Argentina 20 años atrás, 30 años atrás, y yo te decía, mirá, iban a faltar vacunas, o es más, por no pagar un impuesto o no tirar una ley sobre la mesa que eluda ese impuesto para que las vacunas lleguen a quien las necesita, en la Argentina van a faltar vacunas que están en el puerto. No me hubieras creído. Alguien me convenció de ver un poco más de la serie de Nisman de Netflix. Y miré el 4º capítulo. Una vergüenza. También una vergüenza. Primero que desde el punto de vista de la realización, como no tienen mucho material, porque tienen algunos reportajes sueltos y después lo que se ha visto 8.000 veces por televisión, usan imágenes y música para recrear Buenos Aires, muestran edificios, etcétera, como si estuvieran haciendo cine. La cuestión es que el 4º capítulo me lo habían recomendado especialmente porque tiene, y es verdad, un testimonio muy importante del perito de Lagomarsino. El perito de Lagomarsino dice cosas que destruyen por completo lo que Ingeniería ha presentado, digo Gendarmería. La presencia de los de Gendarmería, los testimonios de Gendarmería, pobre gente. Vos no sabés qué vergüenza, Gustavo. Tendrías que darte una dosis de este capítulo 4. Dale. Pero el capítulo 4 también está una enorme mentira que no es desmentida, por lo menos en ese capítulo, y para atrás, ¿por qué? Lo habrían hecho sobre por dónde entró la bala, dónde se dio el disparo Nisman. El abogado de Arroyo Salgado, el abogado de la familia de Nisman o de las hijas, que es un personaje que hace una historia nada creíble hasta como la cuenta, tampoco son creíbles los de Gendarmería. Uno se da cuenta por lo mucho que están mintiendo. A lo mejor Webster, el autor, dice, se van a avivar, van a entender que toda esta gente está mintiendo y que tiene motivos para mentir cuando dicen que fue un homicidio. Pero tenés que sacarlo de tu visión
de la vergüenza que te da ver a los integrantes de Gendarmería que dieron la cara, de codificando lo que el abogado trata de llevar como agua para su molino, que es un desastre, y valerte también de cómo destruye a la pericia de Gendarmería el testimonio del perito del Lago Marcino, que anoche estuvo en C5N mucho más desestresado porque se ve que viendo la serie cada vez a él le resulta más fácil su vida, porque cada uno ya comprende perfectamente que esto fue un homicidio con el que Lago Marcino no tiene absolutamente nada que ver, nunca tuvo nada que ver. Lo han destruido durante 5 años porque no tienen piedad para nada, y lo hacía otra vez el abogado repitiendo cosas. Algo que le pregunté anoche a Morini por WhatsApp mientras estaba haciendo el programa en C5N. Si Lago Marcino hubiera sido un hombre que participó de una organización tenebrosa a la que él sirvió prestándole el arma a Nisman, ¿por qué no se investigaron los teléfonos de Lago Marcino para ver con quiénes hablaba en esos días? Para ver si encontraban una sola persona que tuviera alguna posibilidad o alguna relación. Nunca quieren avanzar sobre aquello que les va a demostrar que todo esto fue un suicidio de un hombre que en el único hecho dignificante de su vida, por así llamarlo, es difícil de entender, de comprender lo que voy a decir, se quitó la vida. Sí. Al menos tuvo ese coraje final de quitarse la vida, porque me parece que suicidarse no es una cosa que resulte demasiado fácil. Que le están quitando hasta esa posibilidad de ese dato final de dignidad, de quitarse la vida porque la vida ya no le servía a los demás desde ya, hacía mucho tiempo, pero a él tampoco. La presencia de Gendarmería en la serie de Netflix, por lo que me contás, es otro sable que le regalan a Bullrich. Es como decir, seguimos pagando la gratitud de estos 4 años de habernos elegido, ya que no podías usar las Fuerzas Armadas dentro del control interno. Bueno, a nosotros, Fuerza de Seguridad, la más parecida a las Fuerzas Armadas. Este es otro sable. El desastre del capítulo 4 es que se pasan largos minutos entre el abogado y Arroyo Salgado diciendo que el tiro entró bastante más atrás de la oreja y que fue hacia adelante. El tiro, está la fotografía y no la usan los tipos. Claro. No en el 4 y 5 capítulo, cuando vos estás ya dilucidando las cosas, así que no creo que en el 1, 2 y 3 lo hayan usado. Hay una fotografía muy conocida que no se da tanto como se corresponde, que marca exactamente el orificio de entrada, la cabeza de Nisman y por dónde entró la bala. Y el tipo, este Webster, que será un personaje haciendo su vida, deja correr un largo camino y hasta muestra algunos hechos animados de por dónde entró la bala. Es lo que dice el abogado, es lo que dice Arroyo Salgado, es la mentira que ellos han sostenido durante mucho tiempo, pero no la dejé prosperar. Acto seguido, a vos presentar todo lo que ahí muestran ellos, pone el lugar por donde entró el tiro y se termina la discusión esa. Pero no, dejan pasar, pasan otros temas. El entrevero es el recurso periodístico de Webster. Entreverar cosas, pasás del asesinato de Nisman, que se supone que ellos quieren imponer, o el suicidio, que está muy claro que fue lo que ocurrió, salen de eso, de que sería el tema central, y pasan otra vez a la AMIA. De nuevo discuten sobre el memorándum, sobre el papel del memorándum, que lo que tiene es relación, pero lo que vos estás estudiando es, efectivamente, ¿lo mataron o se suicidó el tipo? Además, si vos no utilizás, y hablamos de Netflix, semejante producción, una foto, la de Nisman, y la claridad con la que se ve el orificio de la bala, que yo puedo encontrar en las redes solo googleándola, hay una intención manifiesta de no usarla. El silencio ahí es mucho más fuerte que el grito. Lago Marcino decía anoche que, bueno, por supuesto proclamaba su inocencia, pero que la familia de Nisman tiene mucho miedo a conocer la verdad. Y es cierto. La familia de Nisman ha sido absolutamente sinuosa en todos sus procedimientos y tienen razones, algunas conocidas y otras no conocidas. La de la exmujer es harto conocida, porque se sabe la confrontación que en esos días previos tenía con Nisman, y que seguramente sus palabras
ayudaron a la decisión de Nisman de quitarse la vida. Pero nadie quiere que se revise, no en la justicia, no es meterse con la justicia lo que quiere Frederich, la ministra de Seguridad, es meterse con la investigación que hizo Gendarmería. Vos no sabés lo que son los personajes que aparecen de Gendarmería. No te puedo decir lo que dicen. Todo lo que pueden hacer es gesticular, como un perito de Salgado, un tal Salcedo, que... Bueno, no quiero entregar epítetos que todavía les dé a ellos la posibilidad de hacer juicios contra la gente y demás. Patricia Bullrich dice, al presidente de la Nación le duró su relato poco de no operar en la justicia. 2 segundos y medio dice que le duró. Ahora el nuevo relato, quieren reescribir la investigación Nisman. Es su naturaleza, no puede entender la independencia de poderes. No, es que no se va a meter en la justicia, ni Alberto Fernández ni nadie del gobierno. Van a hacer un sumario administrativo para ver qué es lo que hizo para llegar a esa pericia la gente de Gendarmería. Rescato un mensaje del viernes del doctor Carlos Quiroga, que siempre nos da una mano como una especie de psicólogo de cabecera, y dice, no hay un suicidio, hay suicidios, y como mínimo habla de 3 tipos de suicidios. Dice, los histéricos suelen ser sin querer, en medio de la escena la víctima le erra el vizcachazo y se mata. El suicidio obsesivo puede producirse por una herida en el honor, amor, la pasión, y el psicopático es el que se produce con la intención de destruir a otro, a un enemigo. Este suicidio, el último, el psicopático, sería algo así como, bueno, te voy a dejar un problema en la sopa, y ahí es donde él radica el porqué de Nisman. Vamos a recorrer un camino de audios ahora para tomar todos los temas que hemos considerado. Lagomarsino, por ejemplo, hablando de la revisión de la pericia de Gendarmería. Todos los que no quieren que se haga la pericia o una revisión de la pericia de Gendarmería tienen mucho miedo, porque en realidad se ha hablado 1000 veces del tema. Es una pericia que tiene muchas falencias. La data de muerte creo que es la primera vez en la historia de la criminalística que se dice una hora exacta en ese momento murió, con todos los errores que tiene ese cálculo, porque como bien dice la persona esta de Gendarmería, es un cálculo matemático, pero llevar un cálculo matemático que en realidad es una campana de Gauss, y cualquiera que sabe un cachitito de estadística sabe que tiene una desviación estándar donde están, digamos, el más menos. Ellos toda esa parte la borran y dejan solamente el valor central, que son las 2.46. Ahora, eso tiende a pensar 2 cosas, una que son ignorantes, otra que lo hicieron a propósito. Prefiero pensar la primera. Lagomarsino anoche hablando sobre lo que es este caso, que marca el estado moral del país y del periodismo, particularmente, y de la justicia. Claramente, un suicidio, convertirlo en un asesinato porque les conviene políticamente. No hay parangón, no lo hay. Lo que Mañeto, Saguier, desde sus medios de comunicación, con el alma totalmente podrida, en nombre de intereses siempre absolutamente nefastos, hacen, nefastos y propios. Además, no tiene precedentes. No hay manera de que un suicidio vos lo conviertas en un crimen, teniendo este muchacho acusado de haberlo cometido, o de haber sido quien le facilitó a los asesinos en todo caso, porque primero lo quisieron colocar en el lugar de la escena, cuando quedaba claro que no estaba, porque habían pasado varias horas. Cuando Nisman se suicida, lo querían conectar con otra gente, como que él le daba la pistola. El abogado llegó a decir esto, el abogado de la querellante llega a decir que Lagomarsino llevó la pistola para que los que iban a matar a Nisman no tuvieran que incomodarse buscando un arma, ya tenía el arma ahí. Es que no hay caminos a recorrer sobre esto. Otro audio que tiene que ver con estos días especiales. Enorme impuestazo. Bueno, y se viene también el impuestazo en la provincia de Buenos Aires. Traducido, impuestazo puro y duro en la provincia de Buenos Aires. Con una palabra se oculta el balance. Y entonces lo que se dice, señalándolo
con el dedo índice al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, vos venís a afanarme. Impuestazo tiene que ver con cómo rearmo las cuentas fiscales después de desocupación de 2 dígitos y una deuda externa de 9.000 millones de dólares, que es el 81% de la deuda total que tienen las provincias en la República Argentina y que nadie sabe cómo se va a pagar. Axel Kicillof va a tratar de aprobar el miércoles la ley. Me parece que ha creado una situación positiva, ha hecho algún toquecito que no hace al fondo de la cuestión, pero que permite que aquellos que dicen yo quiero cambios para votarla encuentren esos cambios. Es todo como un armado para justificarse, pero me parece que Axel Kicillof va a tener este miércoles un nuevo capítulo, difícil por cierto, pero en el cual saldrá airoso de manera distinta, por lo menos a cómo fue la otra convocatoria. Dice, esperamos que haya un diálogo completo, compromiso y responsabilidad para avanzar con una ley vital para la gestión. Esto lo dijo Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete. Sí. Hay a esta altura del partido un acuerdo que es virtual y que se va a transformar en real el próximo miércoles. Vos hablabas de cambios. Los cambios son tan chiquititos que se van a aferrar a esa palabra para gritar, colgado del alambrado, una victoria que no es tal. Los cambios son tan chiquititos que podríamos decir que triunfó el proyecto original. Que dejen de hablar de la pobreza. Si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. Nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Y bueno, hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero, qué sé yo, cosas así, de verdad. Hay que ayudarle a la gente a que sepa que en el campo no hay que tener autos que vos traés libres de impuestos que eran para discapacitados escondidos en un granero. Eso sería lo primero que habría que enseñarle a la gente en el campo, no tener escondido en un granero autos ilegítimos. Pero por mentes como las de Susana Jiménez, vos podés decirle a la gente que fue un asesinato lo de Niña. Después decir cualquier vos cosa. Podés decirle que fue un impuestazo, lo que es tomarle un poco más de dinero a los que muchos tienen. Escuchando a Susana Jiménez decir, bueno, que son pobres que pongan un gallinero, que les enseñen a poner un gallinero, qué sé yo. Mirá cómo ella mira la vida. ¿Cuál es la forma de penetrar en los problemas sociales que tiene Susana Jiménez? Pero es Susana, pobrecita, una persona que marque una individualidad o un colectivo. Es un colectivo. Es un colectivo de mentes que piensan de esta manera y por eso Clarín y Nación pueden actuar de la manera que lo hacen en cualquier sentido. Dentro de un momento te voy a mostrar cómo en una nota de una carta que era a favor de Kicillof la convirtieron en contra. El primer motor que nos hace políticos es la sensibilidad que tenemos frente al dolor del otro. ¿Cuánto nos jode el dolor del otro? El hambre, la miseria, la marginalidad, el grado de insensibilidad social que muestra la palabra de Susana Jiménez, que no es nuevo, pero cada vez que uno lo redescubre es como si aumentara, cada vez es más grande, a medida que pasa el tiempo se agiganta. Bueno, el cura Juan Carlos Molina, recién conversando con Pablo Ladaga, en Radio 10 dijo cosas muy duras, por lo que veo, por lo que me adelanta Julián Capazo de nuestro equipo de producción, muy duras, sobre los dichos discriminatorios, despreciativos y absurdos de Susana Jiménez. Gente mala, gente dañina, gente que no tiene empatía con nadie. Y lo más terrible de esto, ¿saben qué es? Es que vive de nosotros, porque lo que la miran a esta señora, inescrupulosa, inmoral, son nuestros oyentes, nuestra gente del pueblo, porque toda la tarde empezó con el teléfono, tenía 1,5 millones de cartas, 10 millones de cartas, y hemos alimentado este monstruo, hemos alimentado esta basura, que luego que hacen es destruir, ¿no? Y se queja por el 30% que le cobran, por estar en una fiesta que paga $6,000, $7,000, y propone gallineros a la gente del norte, con un desprecio, ¿no? La verdad que el padre utiliza palabras que son irreemplazables. Uno hablaba de insensibilidad y por ahí está maquillando esto. Hay gente mala, sí, claro. Monstruos, basura.
Bueno, el padre utiliza palabras que son absolutamente irreemplazables, palabras justas con el tono justo. La mañana. Víctor Hugo y Campana.